Del año 2010. El reloj marcaba cerca de las 5 de la mañana y el cielo apenas comenzaba a mostrar los primeros indicios de un... Abajo parecía en apariencia otro más de tantos, pero ese día, desafortunadamente, algo sombrío la acechaba. A mitad del recorrido, el chofer detuvo inesperadamente la unidad, alegando un desperfecto en el vehículo. Descendió, dejándola sola en la penumbra por unos angustiosos minutos. Cuando finalmente volvió, le dijo: «Debes bajar. Toma otro microbús». Sin embargo, Yasmín, con la voz temblorosa, le suplicó que la dejara más adelante. El área en la que se encontraban estaba sumida en una oscuridad profunda, un lugar donde el peligro parecía totalmente inminente. El conductor accedió y continuaron unos metros más, pero lo que Yasmín no sabía es que esos minutos serían los últimos de su rutina cotidiana. Lo que parecía un favor de cortesía pronto se transformaría en la peor pesadilla de su vida. Esa madrugada marcaría el inicio de una serie de desapariciones y horrores que conmocionarían todo México. A partir de ese día, uno de los seres más viles y cobardes comenzaría su reino de terror. Su nombre resonaría en las portadas de los diarios, bajo el apodo que la prensa mexicana le otorgó: el Coqueto. Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Fermex y hoy les traigo aquí en Historial del Crimen la historia de César Armando Librado, alias el Coqueto. Ay, güey. César Armando llegó al mundo el 5 de febrero del año 1980, en el corazón del entonces Distrito Federal. Sus primeros años transcurrieron en la delegación Gustavo Amadero, pero su historia no sería la de una infancia feliz. A una edad muy temprana, la carencia de afecto y el frío desinterés por parte de sus padres lo llevaron a buscar una salida. Es así que a los 15 años abandonó su hogar y se mudó al Estado de México, cargando con el peso de la soledad y del abandono. Mi madre nunca me apoyó, ni se preocupó por mí. Toda mi vida fui maltratado, así que empecé a vagar y a sobrevivir como pude. Estas son las palabras que expresó en alguna de sus declaraciones. A esa misma edad empezó a ganarse la vida como conductor de microbús, pero su alma ya estaba marcada. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre prepotente y hasta cierto punto vulgar. Alguien cuya altanería le impedía forjar vínculos de amistad con otras personas, quedando atrapado en un aislamiento que lo sumergiría en una oscuridad cada vez más profunda. Durante un interrogatorio, cuando le preguntaron el nombre de su madre, César respondió: «No sé ni quiero acordarme de esa señora. De mi papá no sé nada. Yo no tengo familia». Esa fría y cortante respuesta revelaba la profundidad de su desapego, su total indiferencia hacia aquellos que debían haber sido una figura de amor y apoyo para él. Nunca mostró afecto hacia su madre o hacia su padre, y de hecho renegaba de ambos. Pero detrás de su desesperación escondía algo muchísimo más oscuro. Confesó su odio profundo hacia las mujeres, un resentimiento que se había arraigado desde su adolescencia. César relató que todo comenzó en la secundaria, cuando, ilusionado, le envió una nota a una chica que le gustaba. En esta nota le pedía que fuera su novia. Sin embargo, la respuesta que recibió fue totalmente devastadora. En lugar de rechazarlo en privado, la joven se levantó frente a toda la clase y leyó la nota en voz alta, desatando las risas y las burlas de todos sus compañeros. Ese momento tan humillante lo marcó para siempre, convirtiéndolo en el blanco de constantes abusos y desprecios en su etapa escolar. Con el paso de los años, ese recuerdo se transformó en una herida abierta que lo consumía cada día más. Cada vez que cometía su mente volvía a aquel día, a la vergüenza y el dolor que sintió al ser ridiculizado por una mujer. Y entonces, algo dentro de él se encendía, una furia descontrolada.
Sentía la necesidad de hacerlas pagar, de desquitarme, confesó. Así fue como su odio se convirtió en el motor de su brutalidad. Su modus operandi era metódico y cruel. Esperaba pacientemente a que una mujer quedara sola en su microbús. En ese preciso instante cerraba la puerta, apagaba las luces y la despojaba de sus pertenencias, antes de abusar de ella, y finalmente acababa con sus vidas. En otras ocasiones empleaba una táctica aún más engañosa. Fingía que su vehículo sufría una avería y obligaba a los pasajeros a bajar, dejando a una joven seleccionada al azar como la única a bordo. Le prometía llevarla a su destino una vez reparada la supuesta falla de su carro. Pero antes de llegar, desviaba la ruta y daba inicio a su cruel ritual. César se convirtió en un depredador que noche tras noche cazaba a sus víctimas en la oscuridad, siempre impulsado por ese mismo sentimiento de venganza, ese odio hacia el género que lo había humillado muchos años atrás. Cerca de las 5 de la mañana del 1 de junio del año 2010, en la silenciosa zona de Valle Dorado, municipio de Naucalpan, Estado de México, una joven de 23 años subió a un microbús de la Ruta 2 con la intención de dirigirse a su trabajo en la Ciudad de México. A esa hora, el mundo aún dormía y ella era la única pasajera en ese vehículo, desafortunadamente. No le sorprendió, pero una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Pausing ride. Como si presintiera algo, como si algo le dijera que Resuming ride. no subiera. El conductor, un hombre de unos 30 años, de piel morena, complexión delgada, baja estatura y un rostro descompuesto por la fatiga, o quizás por algo más oscuro. Todo esto pasó desapercibido en un principio. Apenas habían recorrido unos kilómetros cuando el microbús se detuvo repentinamente cerca de la clínica número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El hombre, con una voz que a la joven le resultó extrañamente fría, le informó que el vehículo tenía una avería y que debía buscar otro transporte. Algo en el tono del conductor la hizo dudar. La oscuridad de la madrugada envolvía el lugar y un miedo comenzó a apoderarse totalmente de ella. Con desconfianza, le pidió al hombre que la dejara un poco más adelante, en una zona más iluminada. Me voy a alcanzar, me voy a querer madrear. Y aceptó. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría su vida para siempre. En lugar de seguir la ruta prometida, el conductor desvió el vehículo hacia las desoladas calles de la colonia San Lucas, en el municipio de Tlalnepantla. Fue ahí, en ese callejón oscuro y apartado, donde la verdadera pesadilla comenzó. De repente, el hombre se abalanzó sobre ella, con una que nunca imaginó. El miedo se transformó en terror cuando comprendió sus intenciones. Intentó defenderse, pero fue golpeada brutalmente y privada del aire con tal ferocidad que la vida pareció escaparse. En la penumbra, su último pensamiento fue que no sobreviviría. Pero no fue así. Aunque perdió el conocimiento, no todo había terminado. El monstruo al volante, sin un rastro de compasión, continuó su ataque, despojándola totalmente de su dignidad y de su humanidad en repetidas ocasiones. Después de subir el acto, condujo el microbús hasta la avenida López Portillo, en el sector de Rincón Verde. Ahí, como si lo que acabara de hacer no fuera suficiente, esta bestia volvió a abusar de ella, antes de abandonarla en un terreno baldío. Sumida en el dolor y en el horror, contra todo pronóstico, la joven logró reunir fuerzas que ni ella misma sabía que tenía. Aturdida y destrozada, se levantó y caminó por la avenida hasta encontrarse con un hombre, a quien le pidió ayuda. Con el rostro amoratado, marcas profundas en el cuello y la mirada vacía, fue acompañada a un paradero de taxis, donde finalmente tomó un vehículo para llegar a su casa. Sus padres, horrorizados al ver el estado de su hija, la llevaron de inmediato al Ministerio Público para interponer una denuncia. La joven, conocida bajo el seudónimo de Yasmín, relató su terrorífica experiencia en una entrevista que dio en el año 2012. Su voz temblaba al recordar cómo, tras perder el conocimiento por los golpes y la asfixia, despertó en medio de la oscuridad. En ese momento tomó una decisión desesperada: fingir que ya no tenía vida. Era la única forma en la que creía que se podría salvar.
Si seguía resistiéndose, aquel ser despreciable acabaría con su vida, sin piedad alguna. Esa madrugada no solo comenzó una ola de desapariciones y abusos en el Estado de México, sino también la casa de uno de los seres más viles y cobardes que ha conocido el país, César Librado, mejor conocido como el Coqueto. Yasmín no solo tuvo que enfrentarse a la brutalidad y el horror de aquella madrugada, sino que también sufrió una nueva forma de violencia, la indiferencia de las autoridades. En su testimonio narró cómo, tras haber encontrado el valor para denunciar lo sucedido, el trato recibido por el Ministerio Público fue totalmente denigrante y humillante. Las miradas frías y los comentarios despectivos de los funcionarios solo añadieron más dolor a su ya devastada alma. A pesar de haber relatado su experiencia con detalle, las autoridades la trataron como si su sufrimiento no tuviera importancia, como si su dolor fuera irrelevante en la fría burocracia de la justicia mexicana. Lo que debería haber sido un proceso de búsqueda de justicia se transformó en una pesadilla paralela a lo que ya le había pasado. Aquí pasó algo horrible. Le exigieron dinero para continuar con la investigación, dejándola a ella y a su familia en total desesperación. El mensaje era muy claro: si no pagaba, su caso sería totalmente ignorado, como ha pasado con muchos casos en este país. Y desafortunadamente así fue. Pasaron los meses, y con ellos, la esperanza de que su agresor enfrentara algún tipo de castigo comenzó a desvanecerse. Yasmín se dio cuenta de que ni el Ministerio Público ni la policía moverían un solo dedo para encontrar al monstruo que la había atacado aquella madrugada. Se enfrentó